Bueno, y vamos a continuar, jóvenes. Vamos a ver la primera ley de la termodinámica. Dice, es una afirmación de la ley de la conservación de la energía. Dice que si una cantidad de calor fluye dentro de un sistema, entonces esta energía debe aparecer como un incremento de la energía interna del sistema y o como un trabajo efectuado por el sistema sobre sus alrededores. ¿Cómo es esto? Bueno, muy sencillo. Vamos a tomar de ejemplo una locomotora. Ya saben toda la historia de la revolución industrial. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a usar el vapor, la locomotora de vapor. ¿Cómo funcionaba? Bueno, muy sencillo. En una caldera metían leña, la calentaban, entonces calentaban agua y esa agua se hacía vapor. Entonces, el vapor lo que hacía era mover todos los mecanismos para que la locomotora avanzara. Entonces, ¿qué pasó? Pues muy sencillo. Queme leña, aplique calor. El calor llega al agua, ok. El agua va a aumentar inevitablemente de temperatura, que bueno, está asociada con la energía interna del sistema. Entonces, aumenta de temperatura, la energía interna se eleva. Entonces, se eleva tanto que en algún momento va a hacer un trabajo. ¿Y ese trabajo cuál es? Pues el movimiento de los mecanismos de la locomotora para que se mueva. Ahora, ¿cómo se expresa matemáticamente? Muy sencillo. Salud. Estornudó mi hermano, disculpe. El delta de calor, bueno, este es el calor neto. La Q, ya saben, calor. La U se va a interpretar como energía interna y el trabajo con la W. Entonces realmente dice que el cambio de calor o el calor que apliquemos va a ser igual al cambio de energía interna más el cambio del trabajo. Es muy bonito, ¿por qué? Porque ahora matemáticamente podemos expresar lo que pasa en el mundo. Ahora, los procesos termodinámicos que vimos en el video pasado también se aplican y es muy padre porque de ahí vamos a sacar las fórmulas para hacer sus ejercicios. Ahora, el isocórico o isovolumétrico es el volumen es constante, por lo tanto, si el volumen es constante, no va a haber trabajo. ¿Por qué? Porque no va a haber algo que se mueva. Entonces no hay trabajo. Entonces, si el trabajo es cero, de esta ecuación ¡pum!, se va el trabajo y nada nos queda que el cambio de calor va a ser igual al cambio de energía interna, nada más. Ahora, el isotérmico dice que la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, quiere decir que no va a haber cambio en la energía interna. Siempre va a ser el mismo. Entonces, el cambio va a ser cero. Entonces, si el cambio es cero, bueno, aquí lo voy a agregar. Estos tres puntos, bueno, es dato cultural. Estos tres puntos significan por lo tanto. Entonces, por lo tanto, el cambio de energía interna va a ser cero. Y vamos a usar esta fórmula. El cambio de calor va a ser igual al trabajo. Y esta es otra fórmula que vamos a usar si nos llegaran a dar dos volúmenes y la presión. Entonces ya nada más la presión 1 por el volumen 1 por el logaritmo natural de la división del volumen 2 entre el volumen 1. Eso van a ver que va a haber un ejercicio donde vamos a tener que aplicar esta. Se ve muy claramente, pero bueno, en eso estaremos. En el adiabático no hay cambio de calor, entonces el cambio de calor es cero. Entonces, si el cambio de calor es cero, si yo despejo la energía interna, que está sumado va a pasar restando. Entonces ya tienes esta fórmula. Luego el isobárico, la presión es constante. Entonces, si la presión es constante, es lo que veíamos en el otro video. Si aumenta la presión es porque el volumen es constante. Pero, ¿qué pasa si se aumenta el gas, si se expande y también se expande el sistema, las paredes del sistema? Entonces la presión va a ser igual porque se va a compensar esa expansión y la presión. Porque si el volumen fuera constante, la presión va a crecer. Pero como el volumen crece con la presión, por eso la presión siempre se va a quedar constante. Entonces, ahora, aquí vamos a tener la diferencia de calor es igual a la diferencia de energía interna. Y la diferencia del trabajo va a ser igual a la presión por el cambio de volumen. Ahora, muy importante, criterio de signos en la termodinámica. Hay dos criterios, pero el que voy a usar y les voy a explicar es el tradicional. El tradicional dice que si el calor entra al sistema, o sea, si el ambiente le proporciona calor al sistema, imagínense, bueno, en una estufa,
yo le aplico una flama a un vaso de agua. El calor está entrando al sistema por el ambiente. Entonces, el calor va a ser positivo. Si el calor sale del sistema al ambiente, esto va a ser negativo. Tomo de ejemplo el matraz otra vez. Si el matraz se calienta, pero internamente, o sea, si adentro del matraz se genera el calor, entonces inevitablemente ese calor va a escapar al ambiente, porque el ambiente está a menor temperatura. Entonces, en ese caso, el calor es negativo. Ahora, cuando el trabajo se le aplica a el sistema, va a ser negativo. Por ejemplo, un pistón. Cuando un pistón comprime un gas, el ambiente está haciendo un trabajo sobre el sistema que estamos analizando. Entonces ahí el trabajo va a ser negativo. Cosa contraria, que si el gas, por ejemplo, el mismo pistón, si yo calentara el gas, que es positivo porque el ambiente le está dando calor al sistema, entonces el gas va a aumentar de temperatura, de energía interna, y va a llegar un momento donde va a empujar al pistón. Si el gas empuja el pistón, entonces el trabajo es positivo. Si el pistón comprime el gas, es negativo. Si yo caliento el gas dentro del pistón, va a ser positivo. Pero ¿qué pasa? Si yo aplasto el gas, inevitablemente se va a calentar, pero se va a calentar por la acción del trabajo, entonces el calor se va a disipar al ambiente, por lo tanto el calor va a ser negativo. De todos modos, cualquier duda, ya saben, me pueden preguntar. Por último, ¿qué van a ocupar? Conversiones. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Una caloría es igual a 4.184 joules y un metro cúbico es igual a 1000 litros. Sencillo. Ahora, unidades. Tanto el calor como el trabajo como la energía interna se miden en joules. Y eso es muy padre. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si tengo las mismas unidades, puedo sumarlas, restarlas, hacerles lo que quiera. La presión va a ser en pascales, que acuérdense que es newton sobre metros cuadrados, y el volumen va a ser metros cúbicos. Entonces, en los videos de los ejercicios vamos a ver cómo aplicamos todo esto, todo el razonamiento de los otros videos para resolver problemas.